Gloria a Dios, Dios te bendiga. En el video de hoy voy a estar hablando sobre la importancia de la exégesis y en el mismo video sobre la marcha iré explicando lo que es una exégesis, es decir, de un mismo texto de la escritura vamos a ir viendo cómo podemos extraer el mensaje que Dios nos quiere dar. Entonces, con mucha frecuencia, nosotros escuchamos decir que tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y la gente, o la mayoría de los predicadores, afirman y dicen que predican la palabra de Dios, ¿sí? Y básicamente lo que la mayoría de las personas tienen en su mente como predicar la palabra de Dios es citar la escritura, es citar lo que está escrito en el libro. Y eso es lo que la gente entiende cuando escucha que tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero predicar la palabra de Dios no es citar la escritura. No es decir, la Biblia dice. No es decir, la Biblia dice. No es citar la escritura. Para decir que yo predico la palabra de Dios, yo tengo que transmitir el mensaje que Dios está transmitiendo. Yo puedo citar la palabra de Dios, pero si no estoy transmitiendo el mensaje, entonces no estoy predicando la palabra de Dios. A ver si se puede entender eso. Voy a tratar de decirlo un poco más claro. No es lo mismo decir las palabras que la Biblia dice que decir el mensaje que está transmitiendo esa palabra. Porque una cosa es la palabra y otra cosa es el mensaje. Una cosa es la palabra y otra cosa es el mensaje. Se puede decir la palabra, se puede citar la palabra, pero predicar la palabra de Dios, hablar por Dios, decir lo que Dios dice, es transmitir el mensaje que está en esa palabra. Por ejemplo, yo puedo decir, José está muy motivado. Escucha las palabras que yo usé. José está muy motivado. Esas son las palabras, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que él está deseoso, ¿no?, por hacer a lo mejor algo. Él está muy motivado. Esas son las palabras. Pero yo puedo usar otras palabras sin alterar el mensaje. Yo puedo decir, en vez de decir José está muy motivado, yo puedo decir José está muy animado. O podría decir José está muy entusiasmado. Y en los tres casos usé palabras distintas, pero el mismo mensaje. Entonces no es lo mismo la palabra que el mensaje que transmite la palabra. Entonces, cuando el predicador no transmite el mensaje que la palabra quiere transmitir, entonces no está predicando la palabra de Dios.
Si yo cito algún texto de la palabra de Dios, pero no transmito ese mensaje, no he hecho absolutamente nada. O si yo cito la palabra de Dios y transmito un mensaje que esa palabra no está transmitiendo, entonces no estoy predicando la palabra de Dios. Entonces, hoy en día tenemos muchos predicadores, pero no predicadores de la palabra de Dios, porque no transmiten el mensaje que Dios está transmitiendo realmente en su palabra. Si queremos ser predicadores fieles, tenemos que aprender a extraer el mensaje que está contenido en las Escrituras. No es simplemente citar las Escrituras, es transmitir el mensaje que está detrás de lo que yo acabo de citar. Y cuando yo hago eso y predico eso, yo estoy predicando la palabra de Dios. Ahora, voy a tratar un poco más el tema. ¿Por qué es importante la exégesis bíblica? ¿Qué es la exégesis? Cuando yo leo las escrituras, y yo extraigo el mensaje que es exactamente lo que el autor quiere transmitir. Cuando yo extraigo el mensaje, entonces yo estoy haciendo una exégesis. Exégesis es extraer, sacar fuera. Por eso, para predicar la palabra realmente, yo necesito hacer una exégesis. Es decir, extraer el significado de esas palabras. ¿Qué es lo que me está transmitiendo? O básicamente, si alguien te cuenta una historia y al final de la historia te pregunta que cuál es la moraleja de la historia, esa persona no te está preguntando cuáles fueron las palabras con las que tú narraste la historia. No te está preguntando eso. Te está preguntando que cuál es la moraleja o el sentido o el significado que quiere transmitir la historia. Y justamente eso es hacer exégesis, es extraer la esencia o la moraleja que hay detrás de esas palabras. ¿Cuál es la esencia o la moraleja? Yo creo que está claro la idea de lo que es exégesis. Por eso el predicador tiene que aprender a hacer exégesis de la palabra. Porque aunque cite y lea un texto en la Biblia, si empieza a comunicar un mensaje que no es el mensaje que está comunicando el texto que el predicador leyó, entonces no está predicando el mensaje. Y Dios no respalda como su palabra. Dios no respalda como su palabra un mensaje que no es el mensaje que Él está transmitiendo en su santa y bendita palabra. ¿Ves? Entonces, es importante que tú aprendas a extraer el mensaje y comunicar ese mensaje con claridad. Y cuando tú haces eso, tú estás predicando la palabra de Dios. Porque estás comunicando lo que Dios quiso comunicar. Estás diciendo lo que Dios quiso decir. De lo contrario, entonces no estamos comunicando realmente. No estamos predicando realmente lo que Dios quiere que se predique.
Bueno, vamos rápidamente a ver esto más claramente. Vamos a ver qué sería una exégesis. Ya yo em, hice el trabajo de la exégesis, de la exégeta, de estudiar el contexto, de extraer el significado, etc. Ya yo extraje la moraleja de este pasaje. Yo voy a leer el pasaje y te voy a comunicar la moraleja para que se entienda y quede clara la idea. Por ejemplo, vamos a leer en nombre de Jesús en 1 Corintios 3:21. Dice así el pasaje: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Yo particularmente elegí este pasaje porque quiero hacer notar que el pasaje, primero, no es del todo claro. O sea, no es un pasaje que se lee de primera y se entiende a la primera. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Ves? Estas son las palabras. Yo simplemente cité las palabras. Pero si yo no te transmito la moraleja, la enseñanza, la esencia, no te estoy transmitiendo el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Bueno, ninguno se gloríe, dice Pablo, en los hombres. Esto es, gloriarse es enorgullecerse o sentirse grande o valioso. Pablo dice, para que vayamos entendiendo la moraleja. Yo estoy intentando llevarte a la moraleja, a la esencia. Él dice, no te sientas orgulloso por algún hombre en particular. ¿Sí? No te sientas orgulloso por algún hombre en particular. Ninguno se gloríe en los hombres. Y él explica el por qué. Él dice, porque todo es vuestro. No parece tener mucho sentido todavía, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que Pablo está diciendo es, ninguno se sienta orgulloso de formar parte de algún hombre específico, porque todo es vuestro. Entonces, como que va tomando un poco de sentido. Ninguno se siente orgulloso de formar parte de algún hombre específico, porque todo es vuestro. Pero aún el pasaje no queda claro, ¿verdad? O sea, no estoy comunicando todavía la moraleja o la esencia como tiene que ser comunicada. Entonces, yo lo que puedo hacer es dar un ejemplo para que se entienda la idea. Bien, vamos a suponer que tú eres un estudiante y tu padre contrata 4 maestros. Él contrata 4 maestros para ti, para que te enseñen a ti. 4 maestros. Muy bien. De esos 4 maestros, matemática, historia, natural, español, de esos 4 maestros, a ti te cae bien el maestro de sociales, ¿sí? Y para ti, el maestro de sociales es el mejor maestro, el mejor maestro. De los 4 maestros, para ti el maestro de sociales es el mejor maestro. Y tú te asocias más con el maestro de sociales y descartas los otros 3 maestros. Y tú te sientes orgulloso porque formas parte o estás
congraciado, unido al maestro de sociales. Te sientes orgulloso. Te sientes orgulloso de formar parte del maestro de sociales. Resulta y viene el caso que viene tu padre un día y dice que cómo vas. Y tú dices que sabes mucho de historia, pero nada de matemática, ni de español, ni de naturales. Porque en realidad tú te has congraciado y te sientes muy bien y te sientes orgulloso de que el maestro de sociales sea tu amigo y has descartado a los demás. Y tu papá se enoja porque dice, no me parece lógico ni sabio que si yo contrato 4 maestros para ti, tú anules los demás y te unas a uno solo. Menosprecies a los demás y te apegues a uno solo. No hay sabiduría ni sensatez en eso. Porque en realidad los 4 maestros yo los contraté para ti. Y lo que Pablo está diciendo es exactamente eso. Lo que Pablo está diciendo es, no se sientan orgullosos de formar parte de algún hombre específico. Porque en realidad Dios se lo ha dado todo. Todos estos hombres Dios se los ha dado a ustedes. Y tú dices, pero ¿cómo podemos saber si realmente es eso lo que quiere decir? Bueno, es el contexto. Si tú vas en los primeros capítulos, en el capítulo 1, verás que algunos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Entonces, cada uno se sentía orgulloso de formar parte de algún grupo específico y descartaba a los demás. El que pensaba que Apolos era el mejor maestro se unía a Apolos y descartaba a los demás. Entonces, no tiene sentido, teniendo 4 maestros, aferrarse a uno y perder toda la rica enseñanza de los 4 maestros y aferrarse a uno solo. Entonces, eso pasó con la iglesia de los Corintios, que se aferraron a un solo maestro, ¿sí? A un solo maestro. Uno se aferró a Apolos, otro se aferró a Cefas, otro se aferraba a Pablo y descartaba a los demás. Y Pablo le dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Y le explica por qué. Porque todo es vuestro. El Padre contrató todos estos maestros para vuestro beneficio. Y lo que no te enseña Apolos, te lo enseñará Cefas. ¿Ves? Pablo dice, no tienes que sentirte orgulloso de formar parte de uno. Porque en realidad, los 4 Dios te lo ha concedido. Dios te ha dado estos 4 para tu crecimiento. Por eso dice en el verso 22, sea Pablo, ¿ves? Sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, dice Pablo, sea la vida, sea la muerte, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es vuestro. Entonces, si Dios me ha dado tantas cosas, ¿por qué me aferraré a una sola? Cuando en realidad Dios me ha dado todo esto. ¿Por qué aferrarme a algo cuando Dios me ha dado todo? Entonces, básicamente esa es la moraleja del pasaje. Ese es el mensaje. Yo puedo ir a una congregación y citar 1 Corintios 3:21. Y decir, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Pero si yo no comunico la moraleja, la enseñanza, la esencia, entonces no estaré predicando el mensaje que Dios quiere que yo predique. Y si yo digo que esto significa alguna cosa extraña que no tiene nada que ver con el verdadero mensaje que está ahí, entonces no estoy predicando la palabra. Entonces hay muchos
que dicen ser predicadores. No son predicadores de la palabra, son citadores de la palabra. Citan la palabra, pero el mensaje de Dios no está en su boca. O sea, no extraen la moraleja de la escritura, y justamente ahí es donde está el detalle. Que para extraer la moraleja hay que hacer una exégesis, extraer el significado. Y por eso es sumamente importante que nosotros aprendamos a hacer exégesis. Si tú tienes alguna dificultad con algún pasaje bíblico o quieres que interprete o te ayude a interpretar algún pasaje bíblico, me lo puedes dejar en los comentarios. Si has entendido, me lo dejas saber también en los comentarios. Así que Dios te bendiga mucho y Dios te guarde.